la senadora. Todo. Perfecto. Ah, bueno, yo ya la abrí, no estaba la secretaria, pero usted aquí oficio. Ya. Usted haga de testigo de fe que estamos los senadores, por favor. Buenos días. Muy Mire, bien. tengo una propuesta que es la siguiente. La idea era el punto 1, por supuesto, escuchar a su secretario, pero me dicen de que el senador Proves me comunica que está en un taco del camino a la pólvora. Está un poquito enredado. Yo me vine tempranito por el camino a la pólvora y eso me facilitó mucho. Pero sugiero lo siguiente. Como está en un taco, partamos por el punto 2. Respecto al punto 2, como ustedes saben, fue una moción que básicamente presentó el senador Girardi, a la cual lo acompañamos en esta comisión, la senadora Orden, en la que habla el senador Proves y Sandoval, que tiene que ver con normas ambientales, en fin, que regulan el proceso de la salmonicultura. Como el senador Girardi no está, si hubiese acuerdo en esta comisión, yo le pediría al asesor del senador Girardi, que está a espaldas de ustedes, que pueda presentar el proyecto, si les parece, para que lo podamos ver como una primera aproximación. ¿Habría acuerdo? Tengo una inquietud, Presidenta. Diga nomás. Que habíamos acordado en comisiones pasadas que se iba a tratar este proyecto de servidumbre. Sí. Y no entiendo por qué ya no se trató ayer. No, Ayer no se trató por dos razones. Sí, entiendo que ayer había una situación Ya particular. habían llegado los Ya. demás y usted no estaba en ese momento en la Ya, sala, ok. entonces yo tomé la decisión si era posible Ya. adelantar eso por una razón bien pragmática. Como le explico al tiro al senador Sandoval, para que nadie cree que había mala voluntad. No, Lo que no. pasa es lo siguiente. Guido Girardi quedó de avisarme si se iba a hacer o no la reunión de la comisión. Y no me avisó y yo entendí que no se iba a hacer. Y yo tenía un compromiso insoslayable que tenía que retirarme la una. Lo mismo el senador Proves. Entonces, como ya la gente de la región de Fils, que no es muy lejos, pero finalmente ya se habían trasladado, estaban todos los invitados, sonaba, es que estamos viendo algo más, sonaba muy feo, no teníamos tiempo. Entonces decidimos alterarlo para, de hecho ya... Empecemos con el proyecto del senador Sandoval. Hago la relación, Haga la Presidenta, relación y que nos abocamos entonces al camino que garantiza el uso de los caminos que están situados en inmuebles fiscales. Eso es. Es bien sencillo, pero es algo que puede dar una solución al problema que se ha presentado. Entiendo que básicamente en Aysén, puede ser que en otros lugares. ¿Le parece que la secretaria de la relación y después le ofrecemos la palabra al senador Sandoval? Gracias, señora Presidenta. El proyecto de ley en estudio tiene por objeto garantizar el uso de caminos o vías de comunicación situados en inmuebles fiscales, permitiendo su uso público, aun cuando estos sean concesionados o vendidos. El objetivo señalado encuentra su justificación en el hecho que muchos propietarios y ocupantes de terrenos colindantes de inmuebles fiscales han visto aumentar su nivel de aislamiento por la adquisición de dichos bienes raíces por parte de privados, los que desconocen servidumbres de paso que, no obstante ser informales, históricamente han constituido las únicas vías de acceso y traslado de sus predios. La iniciativa de ley tuvo su origen en moción de los honorables diputados señores Javier Hernández, Isa Cort, Leopoldo Pérez Lassen y Alejandro Santana, del exdiputado y actual senador señor Sandoval, y de los exdiputados señores Estay, Afún, Letelier, Manuel Rojas y Carlos Vilche. Ingresó a tramitación al Senado el día 2 de julio de 2013, oportunidad en que la sala dispuso que pasara a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. La iniciativa de ley se estructura en base a un artículo único, razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento de la Corporación, debe ser discutido en general y en particular a la vez. El proyecto no tiene normas de quórum y tampoco tiene urgencia. Muchas gracias, secretaria. Le voy a ofrecer la palabra entonces a don autor, por favor. Y que avisarles que ya está siendo transmitida la sesión. Sí, muchas gracias, presidente, y obviamente agradecer la disposición para tratar un proyecto que en realidad en estricto rigor no debería de existir. En realidad lo analizamos muchas veces nosotros
porque presupone, ¿verdad?, que las transferencias, hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales está haciendo, o ha hecho a lo largo de muchos años, programas de concesiones de tierras fiscales, tanto en arriendo e incluso a título oneroso también. ¿Ya? De hecho, hay una unidad de concesiones del Ministerio. Incluso en nuestra región se realizaron muchas concesiones entre el 2000 y 2010, alrededor de 15 concesiones de diferentes propiedades fiscales. La norma establece en el otorgamiento de estas concesiones siempre hay una cláusula tipo tradicional que establece que la propiedad se entrega en cuerpo cierto, ¿no es cierto?, con todos sus usos y servidumbres vigentes. Normalmente, ¿qué es lo que ha acontecido? De que muchas de estas concesiones, estas servidumbres que no están reconocidas formalmente en el diseño, en el plano, a veces hay huellas marcadas, ¿verdad?, ¿qué ha acontecido en algunas ocasiones? Que propietarios o arrendatarios muchas veces cambian estas servidumbres de paso, en el mejor de los casos, ¿verdad? O a veces simplemente ponen obstáculos en el uso de ellas mismas, simplemente cerrando, poniendo tranqueras, poniendo candados, etcétera. En estricto rigor, si uno aplicara la norma, esto debería de incorporarse formalmente en el traspaso de estas propiedades. Incluso más. Hay una moción también presentada por parlamentarios de nuestra región, Araceli Leuquén, desde la Cámara, que establece la misma condición para el traspaso de propiedades entre privados. Pero eso involucra una modificación del Código Civil y obviamente tiene una tramitación, irá a llegar, no sé, en algún minuto quizá esa iniciativa para acá. El tema está, Presidenta, lo que se busca con esto es que esta servidumbre queden expresamente definidas, ¿verdad?, en este traspaso y no sean objeto, además estamos hablando de propiedades públicas, y no sean objeto obviamente de acomodaciones con posterior a ello, porque normalmente está circunscrito o asociado a dificultades para el reconocimiento por parte de quien está adquiriendo esta propiedad a título de concesión, de arrendamiento o incluso de propiedad. Por lo tanto, un proyecto súper sencillo. Esto se tramitó en la Cámara, unánimemente fue aprobado. Es un artículo único de tramitación que en el fondo lo único que hace un poco darle un poco mayor de peso en la incorporación como una norma para que en estos traspasos el Ministerio considere particularmente esta servidumbre, la reconozca como tal en el traspaso, ojalá la identifique incluso en el plano de concesión o de venta, la identifique como tal y que en definitiva, ¿verdad?, se mantenga ese uso de esa servidumbre y que no termine por afectar la convivencia a veces de vecinos y además la convivencia también de eventuales futuros vecinos de los mismos sectores. Es básicamente eso, Presidenta. Muy bien, como ha explicado el senador Sandoval, tiene un propósito que es bastante loable, que es evitar los conflictos. Yo entiendo que es bastante sencillo. La verdad es que esto debiera estar incluido tácitamente, sin necesidad ni siquiera de que se legislara al respecto. Eso es lo que yo estoy de acuerdo. Casi está de más el tener que legislar. Esto no debiera ocurrir. Si fuésemos más rigurosos a la hora de contemplar el que no podemos, digamos, prescindir de estos caminos o accesos que se tenían. Ofrezco la palabra. Senador Proves. Gracias, Presidenta. Solamente decir que yo creo que la moción tiene una lógica, porque el Ministerio de Bienes Nacionales, cuando entrega, ya sea en comodato, en arriendo, lo que sea, el análisis de ello que la propiedad completa es de ello. Entonces no considera estas vías de paso que se hacen con el correr de los años. Por lo tanto, creo que se ajusta, digamos, a normar con la finalidad de evitar los conflictos que ha señalado el senador Sandoval en un minuto. Así que yo estoy totalmente de acuerdo y voy a apoyar el proyecto que ha presentado, la moción que ha presentado el senador. Senadora Órdenes. Muchas gracias, Presidenta. Quiero respaldar la moción del senador Sandoval. Ciertamente debe ser la inspiración, porque en la región de Aysén la propiedad fiscal es bien significativa. Y yo creo que un buen ejemplo tiene que ver con el uso de veranadas también. En general, la propiedad fiscal para el mundo ganadero tiene esa importancia. Y ocurre que, claro, cuando se arriendan o existe algún tipo de traspaso desde bienes nacionales a algún privado, aparece la famosa tranquera.
que el cerco ahí que impide El acceso. claro, y se desconoce con eso el uso tradicional que se ha hecho ahí de alguna ruta o tramo, así que espero que podamos canalizar este proyecto, darle la celeridad que requiere y también vamos a apoyar la moción. Gracias, Presidenta. Mire, yo quisiera brevemente decir lo siguiente. Yo entiendo absolutamente el propósito, estoy de acuerdo, pero hay algunas cosas que me gustaría saber. Probablemente está inspirado, como decía el senador Sandoval, la senadora Órdenes, que en la región de Aysén, pero sería interesante que pudiésemos saber, ojalá si se puede saber una cierta estadística de cuántos casos suceden a nivel nacional, para que no fuera una cosa tan local, para ver el peso que esto tiene, con qué frecuencia ocurre. No estaría de más conocer la opinión de bienes nacionales. Yo creo que también sería adecuado conocer la opinión de bienes nacionales. Quizás esto se puede resolver por una vía incluso más expedita. En nada desmerecer la moción, todo lo contrario, pero a lo mejor esto se puede resolver con un plan operativo o una mejor fiscalización. Tampoco sé cómo se va a fiscalizar, porque esto es un honor a la realidad. Es bien difícil que haya acceso a fiscalizar caminos que no te saben la falta de personal que se tiene. Yo no sé cómo se va a revisar, digamos, quién va a responder para evitar que esto termine siendo letra muerta, una buena intención. Entonces yo creo que eso sería importante y además, como hoy día sabemos por un anuncio de que va a haber una cierta fusión entre bienes nacionales y Ministerio de la Vivienda, también sería interesante saber qué va a ir ocurriendo con las atribuciones del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, quizás en ese sentido ampliar la consulta, no solo lo que está ocurriendo, sino que si tiene algún efecto en la eventual fusión. No sé si les parece que pudiésemos oficiar y hacer estas consultas, digamos, porque creo que sería importante. Senador Sandoval. Presidenta, en realidad cuando uno ve los decretos de traspaso, existe esta cláusula, ¿verdad? En las condiciones a las cuales se entrega la propiedad. Y habla expresamente, ¿verdad?, de es una típica frase casi en todos los contratos. Se entregan cuerpos ciertos, no me acuerdo cómo es ya con todos sus usos, costumbres y servidumbre. Esa es la expresión típica donde entra esta materia, ¿ya? Ahora, hoy en día, afortunadamente, la tecnología ha permitido identificar incluso un más. Yo me he fijado muchas veces en muchos traspasos, aparece la huellita marcada en el plano de traspaso. Lo que habría que señalar en realidad acá, me parece válido que se invite obviamente al Ministerio de Bienes Nacionales, pero lo que uno plantea acá, ¿no es cierto?, es que debe quedar expresamente contenido la identificación formal de esta servidumbre. Hoy día es factible tecnológicamente hacerlo, y no solamente esa expresión en general, ¿ya? Porque la práctica, en realidad, lo que ha acontecido, lo que dice la senadora Órdenes, es que se empiezan a poner candados, los tipos que habilitan otro paso a veces por lugares bastante más inaccesibles. Y esto no es solamente en Aysén, el programa de concesiones de tierras fiscales del Ministerio es a nivel nacional y están permanentemente licitando espacios de concesión para fines turísticos, para fines de diversa naturaleza. Me parece válido, pero lo que busca fundamentalmente la moción es que esta servidumbre quede además expresamente definido en la escritura identificada como tal, ¿ya? A ver, senador, tengo una duda, porque como es un artículo único, la verdad es que la idea era si lo aprobaron en general y en particular. Ahora, una posibilidad lo aprobemos en general, siendo un artículo único debería ser en general y en particular, pero podría ser que lo aprobásemos en general, para la señal, hiciéramos la consulta a bienes nacionales y obviamente dependiendo de la respuesta, por supuesto, a la siguiente sesión no va a tardar más de 10 minutos, podemos perfectamente entonces aprobarlo en particular. ¿Le parece? ¿Habría acuerdo en eso? Muy bien, entonces secretaria, tome usted por favor. Unánime. Ya, aprobado 4-0 por unanimidad. El ministro ayer, Presidenta, no pudo venir, se excusó, pero tiene el máximo interés en venir. Ministro de Bienes Nacionales. No, perfecto. Sí, hay varios temas que probablemente... Y es interesante que nosotros veamos incluso cómo avanzar, incluso, no sé si ellos mismos lo saben, pero en fin, este proceso de fusión. Y igual uno tiene que saber las competencias, las atribuciones de cada ministerio, si de alguna manera esto lo va a incidir o no. Senadores, punto 2 es el siguiente. Como teníamos invitado al subsecretario de Fuerzas Armadas y me comunican que está atascado en el camino... Yo lo vi. Ya llegó. Entonces háganlo pasar, pues.
háganlo pasar y partimos entonces como corresponde. Entonces, que me habían dicho que estaba atascado en la Camino de la Pólvora, y como estaba atascado en Camino de la Pólvora, entonces yo iba a proponer un cambio. Muy bien, entonces lo escuchamos a él. Ah. Pero viene con otro tema. Sí, que es bien importante. Adelante, por favor. Asiento, por favor. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Asiento nuestros invitados. Como ustedes saben, teníamos como punto 1 de la tabla, pero mientras llegaba aprovechamos de hacer otro avance con otro proyecto y por lo tanto ahora pasamos a escuchar al subsecretario, a quien le damos la bienvenida de las Fuerzas Armadas, don Juan Francisco Gali, que va a exponer sobre el procedimiento de caducidad de las concesiones acuícolas en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Así que, sin más, le ofrezco la palabra y bienvenido. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias a la Comisión por la invitación. La verdad es disculparme además porque estábamos en comisiones paralelas, estábamos citados para Hacienda en el proyecto de ley de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa, así que por eso un poco el retraso. La presentación es muy simple, Presidenta, es solamente para exponer el procedimiento de caducidad, una exposición más bien genérica y que responde a la solicitud hecha por la Comisión respecto a específicamente las concesiones acuícolas en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Esto es el procedimiento general, Presidenta, cómo se gatilla, digamos, y qué entidades participan en este proceso. En primer lugar, obviamente, el Servicio Nacional de Pesca. Este es el otorgamiento de las concesiones de acuicultura. ¿Qué entidades participan en este procedimiento de otorgamiento? Sernapesca, a través de informes técnicos, ¿no es cierto? Y la presentación de la solicitud se hace en Sernapesca. La Subsecretaría Pesca, a través de su división de acuicultura, que realiza el estudio técnico de la solicitud y además se remiten las solicitudes para la evaluación de impacto ambiental y recién evaluado por la Subsecretaría de Pesca, nos incorporamos nosotros como el Ministerio de Defensa y en específico la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Quizá aquí no está ahí un pequeño recapitulación histórica. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas lo tiene como una herencia histórica de lo que era la antigua Subsecretaría de Marina. El Ministerio de Defensa hasta el año 2010 estaba constituido por 5 subsecretarías: la Subsecretaría de Guerra, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones. La modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa del año 2010 lo que hace es que fusiona todas estas subsecretarías en una, que es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que se hace cargo de toda la supervisión administrativo presupuestaria de todo el sector defensa, incluyendo esta función que tenía la Subsecretaría de Marina, que es mucho más amplia que solo esto de las concesiones de acuicultura, porque tiene la administración de todo el borde costero. Y ahí también una pequeña recapitulación histórica: las concesiones de acuicultura son una especie de concesión marítima, una concesión marítima especial, que es para la actividad de la acuicultura, pero las concesiones marítimas son el gran instrumento de administración del borde costero. El borde costero es bien nacional de uso público y por lo tanto en que todos los chilenos tenemos derecho a acceder y gozar de él, pero el Estado puede entregárselo a un privado para su uso exclusivo en virtud de una concesión marítima.
Esto se aplica tanto en la playa, digámoslo así, y en el terreno de playa, cuando es terreno fiscal, pero también respecto de la porción de agua del fondo marino, y este es el caso de un uso específico del mar, que es para la explotación de actividades acuícolas. ¿Qué pasa en este caso? Y yo creo que es importante, perdone, presidente, que me haya tomado 5 minutos para hacer esa recapitulación, pero es muy importante porque tiene la lógica de que la concesión marítima y por lo tanto la concesión acuícola es un derecho relativamente precario porque es una concesión graciosa del Estado, que el Estado entrega en uso exclusivo a un privado una porción de tierra o de mar que es de dominio de todos los chilenos y de uso de todos los chilenos. Y por lo tanto no se extingue ese derecho como se extinguiría por la expropiación si fuera un título de propiedad, sino que se extingue por las causales de caducidad que están establecidas en las leyes. Y por eso ahí voy ahora al procedimiento de caducidad de las concesiones de acuicultura. En el caso de las concesiones de acuicultura, estas están establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura y hay causales de caducidad. Dentro de ellas, piensen ustedes lo siguiente. En teoría el Estado entrega en uso exclusivo esta porción de mar, esta porción de agua, a un particular para un uso determinado que tiene un interés público. El interés del Estado es que esa porción de agua se utilice para una actividad económica que, independiente de la evaluación ambiental que pase por el sistema de evaluación de impacto, tiene un uso que el Estado ha considerado de interés, que es la explotación o el desarrollo de actividades de acuicultura. Y por eso las causales de caducidad están ahí muy bien determinadas. Una de ellas es por no operar. Y tiene sentido, Presidenta, porque en teoría yo excluí del uso de todos los chilenos un pedazo de mar chileno y se lo entregué a un particular para que desarrollara una determinada actividad. Esta causal de caducidad es porque, entregado esa porción de mar chileno a esta persona, o a esta empresa, o lo que sea, a esta entidad, ella no lo ocupa para lo que le fue entregado. Y ahí está todo regulado, los plazos, y se pueden suspender los plazos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, la iniciativa para la caducidad en estos casos es del Servicio Nacional de Pesca, que es el servicio encargado de la fiscalización, quien nos emite a nosotros por oficio un certificado de no operación, es decir, que acredita o certifica que una determinada concesión de acuicultura no ha operado en el plazo en que debió haber operado. Y eso es lo que ocurrió en el caso de las concesiones de acuicultura de Magallanes. Nosotros, como Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la verdad es que lo que hacemos es analizar, simplemente recibir esa notificación y proceder a su caducidad conforme a lo establece la Ley de General de Pesca y Acuicultura, y la caducidad se realiza a través de un decreto que es firmado por el Ministro de Defensa. La Ley de Pesca también establece un procedimiento en este caso. Una vez decretada la caducidad, el interesado tiene 30 días contados desde la fecha de la notificación para reclamar por escrito ante el Ministerio de Defensa Nacional. Perdón, la resolución es del subsecretario para las Fuerzas Armadas, no del ministro. Es del subsecretario para las Fuerzas Armadas y... Y por lo tanto la reclamación es una especie de recurso jerárquico, si usted quiere, Presidenta, ante el Ministro de Defensa Nacional. Efectivamente no tiene recurso alguno en contra de la resolución que en definitiva tome el Ministro de Defensa. El Ministro de Defensa resuelve con informe técnico de la Subsecretaría y acoge o rechaza el recurso si es que en su opinión cabe la causal de caducidad que ha sido alegada por el Senapesca. ¿De qué estamos hablando en específico, Presidenta, en este caso? Estamos hablando de 4 concesiones de... Senadora, Presidenta por su intermedio. 4 concesiones de acuicultura en el canal del Beagle. Ustedes pueden ver ahí Paso Picton y el territorio que ustedes ven hacia abajo a la izquierda en la foto es la isla Navarino, y ahí están la ubicación de las 4 concesiones de acuicultura. ¿Cuál es la historia de estas concesiones? Y la verdad es que es una historia relativamente larga, Presidenta. Esto parte en
el año 2004, cuando la Comisión Regional de Medio Ambiente aprueba las resoluciones de calificación ambiental, y ahí se inicia el procedimiento de estas concesiones de acuicultura. La Subsecretaría de Pesca aprobó el proyecto técnico, hay un cronograma de actividades, y le voy a ir destacando determinadas acciones que van a ser relevantes para el resultado final de este proceso. Se otorgan, y aquí un primer elemento, se otorga por la Subsecretaría de Marina la concesión de acuicultura a construcciones y carpinterías navales sociedad anónima. Es decir, hay un acto que es distinto al actual titular de la concesión acuícola. Eso es relevante, ¿por qué? Porque dado que, y quiero ser reiterativo en esto, dado que la concesión es un título que se le otorga a la persona, ya sea natural o jurídica, es a esa persona para que desarrolle una determinada actividad en un espacio determinado. O sea, al final, ¿cuál es el valor? Siempre digo eso en la subsecretaría. ¿Cuál es el valor que nosotros agregamos como subsecretaría para las Fuerzas Armadas al momento de determinar el otorgamiento de una concesión marítima? Y esto corre para las marítimas y las acuícolas. En primer lugar, yo cumplo una función más bien de conservador de bienes raíces. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es determinar si en ese espacio, ya sea de porción de agua o del territorio, en ese espacio hay una persona que tenga hoy día un derecho vigente, una concesión marítima vigente. Y en segundo lugar, si es que hay otras solicitudes paralelas a la que estamos analizando sobre esa misma porción de terreno o de mar. ¿Por qué? Porque entonces es lo mismo que hace el conservador, determina si en los deslindes, digamos, de ese trozo del borde costero hay alguna otra requerimiento de uso. Y esto puede ser público o privado. Recuerden que el sector público también pide destinaciones respecto al borde costero. Eso es lo primero. El segundo valor agregado que hace el análisis que desarrollamos en la subsecretaría es determinar si es que el uso que se le va a dar es o no acorde con la política nacional del uso del borde costero. Y aquí tenemos un gran problema, Presidenta. La política vigente de uso del borde costero es del año 1994. La Comisión comprenderá que el nivel de escasez del borde costero, del territorio del borde costero, es claramente distinto al que el nivel de escasez que existía el año 94, y además hemos ido superponiendo instrumentos de preferencia o de reserva del borde costero a través de distintos instrumentos, ya sea legales, reglamentarios, o incluso de actuaciones simplemente administrativas de distintos servicios. Una de ellas, fíjese, Presidenta, es el uso acuícola y las áreas apropiadas para la acuicultura, que ya fueron determinados ya hace un buen tiempo atrás. Pero también está la ley Lafkenche, está la ley de puertos, está la ley de caletas, está la política nacional de playas que dictamos nosotros mismos desde Defensa, están la evaluación ambiental estratégica que te exige la consulta indígena, es decir, un montón de instrumentos que concurren a determinar cuál es el uso preferente que le deberíamos dar como Estado a una determinada porción del borde costero. Y ahí algo muy relevante, la política del año 94 establecía como gran instrumento de planificación del borde costero la zonificación. Y desde el año 94 a la fecha, solo 2 regiones han llevado adelante sus procesos de zonificación. Así es. Y es más, se lo digo yo como usuario, la verdad es que las zonificaciones, Coquimbo y Aysén, sí, perdón, gracias, Cristian. La verdad es que las zonificaciones tampoco han resultado en instrumentos útiles al momento de la toma de decisiones, de yo determinar si es que una persona que me está pidiendo una determinada porción de tierra en el borde costero está acorde o no con la zonificación que realizó la respectiva región. O sea, ni siquiera aquellas que han concluido el proceso, son instrumentos útiles de planificación para el borde costero. Entonces yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente, claramente. Nosotros estamos trabajando, ojalá, en actualizar esa política nacional del uso del borde costero. Hemos ya tenido 3 sesiones de la Comisión Nacional del Uso del Borde Costero justamente para analizar hacia dónde deberíamos avanzar y cuáles deberían ser los pasos. Yo feliz, Presidenta, de venir a la comisión, si ustedes me invitan, sobre este tema en específico, pero esto es parte del tema. ¿Por qué? Porque
y quiero retroceder ahora a lo de la presentación, porque yo le entrego esa porción de mar a una persona en específico y después le fijo la tarifa. Entonces, los 3 valores agregados que yo agrego es como de conservador, el espacio, el uso que yo le entrego de ese espacio, y en tercer lugar, la renta que me va a pagar por el uso de ese espacio, ese particular. Y esa renta, piénsenlo de una manera, quizás desde el punto de vista del sector público, claro, esa renta, en el caso de la concesión de acuicultura, es la patente, que está determinada pero por hectárea, cobramos por hectárea que se entrega en concesión. Finalmente, esa es la rentabilidad social. Si usted lo piensa en términos de evaluación social de proyectos, estas concesiones en la entrega no pasan por una evaluación social, sino que finalmente su rentabilidad social está asociado a lo que el particular paga por el uso de ese espacio que es de dominio de todos los chilenos, pero que él va a usar por un uso específico. Como no hacemos evaluación social, finalmente lo que refleja el valor social del uso de ese espacio por parte de un particular es la renta o tarifa que paga por la concesión marítima o la patente que paga por la concesión acuícola. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la transferencia de una concesión también pasa por el Ministerio. Porque nosotros tenemos que determinar si es que el uso por el cual le dimos, por ejemplo, a Construcción y Carpintería Naval Sociedad Anónima, va a poder ser desarrollado de la misma manera y a quién hago responsable por el adecuado cumplimiento de ese uso, por el nuevo titular de la concesión, digámoslo así. ¿Qué pasa? El año 2007, 2008, se amplían los plazos para iniciar las actividades por razones de fuerza mayor. Recuerden que por fuerza mayor los concesionarios pueden solicitar que se le amplíen los plazos para operar. Y el año 2009, y esto es muy relevante, Presidenta, el año 2009 se autoriza por parte de la Subsecretaría de Marina, hoy día Subsecretaría para la Fuerza Armada, la transferencia de la concesión de acuicultura a su actual titular, que es Pesquera Cabo Pilar Sociedad Anónima. ¿Y por qué es relevante, Presidenta? Porque aquí se genera un conflicto entre privados como consecuencia de esa transferencia. Nosotros no tenemos mayor antecedente, no sé si Román de la Subsecretaría de Pesca tendrá más antecedentes respecto al juicio mismo, pero se genera un juicio arbitral que tiene como consecuencia una medida precautoria que suspende los plazos en el año 2009. ¿Por qué es relevante esto, Presidenta? Porque después vamos a tener que determinar cuál es el efecto de esa medida precautoria, porque dado que la concesión de acuicultura, al igual que la concesión marítima, es una concesión graciosa del Estado para la utilización de un bien nacional de su público, una resolución judicial de un juicio entre privados no puede tener el efecto, no le podemos dar extender el efecto de esa medida precautoria a tal nivel que haga que el Estado sea incapaz de administrar su propio borde costero. Evidente. Claro, durante 10 años, es decir, estamos hablando de una medida precautoria del año 2009. El año 2010, la Subsecretaría de Pesca, con la medida precautoria vigente, permite la presentación de solicitudes que tengan por objeto la modificación de los proyectos técnicos. Es decir, la Subsecretaría de Pesca ya reconoce que la medida precautoria es una medida precautoria que afecta, digamos, la concesión en cuanto al conflicto de su titularidad, pero no necesariamente el objeto de la concesión, que es el proyecto específico que está siendo desarrollado. Pasan a la Comisión de Evaluación Ambiental y es aprobado favorablemente la ampliación de la biomasa de salmones y luego el año 2015 se aprueba la modificación por parte de la Subsecretaría de Pesca del proyecto técnico y la Subsecretaría ya para las Fuerzas Armadas a partir del año 2011 modifica la concesión de acuicultura para aumentar la producción. El Servicio de Evaluación Ambiental tiene por acreditado el inicio de la ejecución de los proyectos de acuerdo con la misma regulación y incluso hay una modificación por parte de la Subsecretaría para la Fuerza Armada de las ubicaciones como consecuencia de una regularización cartográfica que se hace en la zona. Finalmente, este año nosotros recibimos un oficio de la Subsecretaría de Pesca en que se deja constancia que los certificados de operación muestran que hay más de 24 meses de
sin operación y que por lo tanto estas concesiones de acuicultura caen en la causal de caducidad establecida en la Ley General de Pesca y Acuicultura y por lo tanto con fecha 27 de mayo, Presidenta, nosotros dictamos las resoluciones que declaran la caducidad y estas resoluciones son 4 resoluciones de misma fecha. Están actualmente para toma de razón en la Contraloría General de la República y por lo mismo ingresaron dos días después, la firmamos el 27 de mayo, ingresaron el 29 de mayo a la Contraloría y están pendientes aún de su toma de razón, lo que obviamente por lo mismo no han sido notificadas a los afectados porque solo pueden ser notificadas una vez que han sido tomadas de razón por parte de la Contraloría. Eso es, Presidenta, no sé si ha sido suficientemente claro. Gracias. Muy claro, perdón. Voy a ofrecer la palabra, pero me queda una duda. Una vez que ha sido notificado, cuando toma la Contraloría razón, ¿cuánto es el tiempo que tiene para apelar al ministro directamente? 30 días, Presidenta. 30 días. 30 días. Desde la notificación. Desde la notificación. Desde la notificación tiene 30 días para. 30 días. O sea, para esto es un recurrir. proceso que está en desarrollo. Así digamos. es. Eso para Así decirlo es. en corto. Así es. Le ofrezco la palabra, senadoras, senadores. Senadora Goich, bienvenida. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Habíamos tenido oportunidad de conversar directamente con el subsecretario del procedimiento y lo que había sucedido. Y yo quiero reconocer, creo que nosotros habitualmente acá nos quejamos, ¿no es cierto?, con los subsecretarios, con el Ejecutivo. Yo quiero reconocer la celeridad con que se actuó en este caso, también la seriedad y la rigurosidad, que es lo que uno plantea, o sea, frente a estas situaciones, cómo se cumple la norma. Y creo que es muy valioso cuando él señala que un procedimiento entre privado, una vía judicial, no puede pesar más que lo que el Estado tiene que cautelar. Creo que eso es muy valioso y esperar además que esto se concrete. Creo que esa señal también da certezas para todos, no solamente estuvo acá el alcalde, la comunidad Yagán, se han movilizado, lo hemos acompañado en eso, sino también para la industria. Yo creo que eso es sano. Y cuáles son además los motivos que hay detrás. Aquí nosotros hemos comentado y tiene que ver con esta comisión, ¿no es cierto?, los temas medioambientales, reserva la biosfera, de zona subantártica, porque nos parece que en esta zona en particular no debería desarrollarse la salmonicultura. Pero también aquí hay temas objetivos de procedimiento, ¿no es cierto?, que son los que han implicado la fiscalización y la causal, que caiga en causal de caducidad. Yo quisiera aprovechar algo que ha planteado el subsecretario para, de alguna manera, recoger el guante. Yo creo que si hay algo que nosotros necesitamos en esto es ver cómo se está ocupando hoy día la zona costera y cómo, a propósito de lo que sucedió en el canal Beagle, cuáles son las prioridades de uso. Y en eso, efectivamente, las herramientas están superpuestas, no están articuladas, son inorgánicas, unas pesan más que otras, hay distintos motivos. Y claro, hacer una modificación legal o normativa puede demorar más. Y yo no tengo duda que eso lo tenemos que hacer. Hoy día cuando avanzamos en la protección de océanos, cuando son parte de los objetivos además que nos ponemos como país, en la discusión respecto al cambio climático, en fin, hay varios temas ahí que se cruzan. Pero ahí me gustaría solicitar en esto el respaldo de la Comisión para que se pueda articular, y probablemente le corresponde más que al subsecretario de Fuerzas Armadas, al subsecretario de Pesca, el rol de encabezar una mesa regional que aborde el tema de la salmonicultura con todos los actores en la mesa. O sea, yo tengo la experiencia como diputada de cuando dejamos en la ley, cuando hicimos las modificaciones a la ley de pesca y acuicultura, que establecimos que en el caso de la región de Magallanes tenía que revisarse cuáles eran las áreas aptas en una mesa donde estuvieran representados la industria, ¿no es cierto?, la salmonicultura, la pesca artesanal y el turismo. Y fue un buen ejercicio el sentarse y ver en la mesa el mapa de la región y decir estas son áreas aptas donde no colisionan actividades, porque no queremos eso. O sea, yo no estoy en contra del desarrollo de la salmonicultura. Lo que me complica es cuando hay otra actividad que se ve afectada por eso, como el desarrollo turístico, o el temas de interés científico, de conservación o la misma pesca artesanal. Entonces, el que se pudiera crear una mesa en Magallanes donde estén sentados los distintos actores, también las autoridades regionales, y que se pueda revisar, porque yo entiendo perfectamente cuando la industria dice aquí presento toda esta cantidad de solicitudes, que en rigor, si es que todas se ocuparan, colapsaría la región, en eso no hay duda, tendríamos crisis ambiental de todas maneras, porque finalmente las que quedan son pocas. Pero también esta lógica que ha ido cambiando, de cómo nosotros decimos en esta área se puede desarrollar en forma segura. O
la salmonicultura. Segura desde el punto de vista ambiental, segura desde el punto de vista de convivir con otras actividades o no interponerse con otras actividades. Y yo creo que ese es un ejercicio donde tenemos experiencia en Magallanes. Nosotros hemos sido capaces de sentarnos a la mesa, de generar acuerdos que nos permite en forma inmediata, de alguna manera, encauzar esta discusión, a la par de discusiones que podamos hacer acá en modificación de la ley, en instrumentos normativos que son necesarias. Pero yo creo que el poder construir esta mesa, el poder instalar esta mesa de trabajo respecto del desarrollo de la salmonicultura en Magallanes hoy día es fundamental. Y en eso es clave que pueda estar el compromiso también del gobierno. Y yo, como le señalaba, Presidenta, le pediría el respaldo de esta comisión, porque además los colegas sin ser de la región han mostrado interés en el tema de Magallanes. Creo que también hay una importancia estratégica, y porque es algo que probablemente también afecta a Aysén, ¿no es cierto?, como región. Estas son implicancias de cómo la industria ha ido desplazándose, ¿no es cierto?, más hacia el sur del país, debido también a situaciones que probablemente se hubieran anticipado con todos en la mesa, con compromisos de todos, no hubieran sido así. Así que hacer ese planteamiento para abordar el tema de fondo que todavía queda pendiente en la región. Yo quisiera agregar lo siguiente. Primero, agradecer la exposición del subsecretario de las Fuerzas Armadas, creo que ha sido bastante clara. Segundo, esta comisión tiene conciencia que se operó con bastante efectividad y poca dilación, porque otras veces las instituciones se nos enredan y son capaces de tardarse muchísimo tiempo antes de tomar decisiones. Yo creo que en esto fue bastante importante y además tuvo su impacto, evidentemente, más allá que no sean formalmente notificados, tuvo su impacto en el minuto que la propia Subsecretaría de Pesca solicitó, digamos, la caducidad de las 4 concesiones que había, y por lo tanto ya trascendió desde el punto de vista de los medios, y tiene mucha importancia porque la opinión pública, obviamente, no solo los senadores o senadoras de la región, Aysén y Magallanes, que están muy próximas en esto, sino que obviamente nos interesa como Comisión de Medio Ambiente y como país que uno diga, bueno, estaríamos o no estaríamos de acuerdo de empezar a desarrollar salmonicultura en el canal del Beagle, y donde hasta ahora por lo menos se ha conservado siempre de una manera muy prístina. Lo que quiero decir son 2 cosas. Primero, agradecer la exposición. Segundo, explicarle a la senadora Goich que no es suficiente solamente una mesa con la región de Magallanes. Me explico por qué. Yo entiendo que es muy importante, pero nosotros tenemos una moción, que es el punto 2 de esta tabla, que es bueno que esté el subsecretario, no está el titular, no solo quien ejerce en este momento la presidencia de la comisión, yo estoy de presidenta accidental, el año pasado era la presidenta, pero ahora es el senador Girardi, sino que es el autor de la moción que tiene que ver justamente con el desarrollo de la salmonicultura. Entonces, yo creo que más allá de que esto afecte de manera específica a Magallanes, la verdad es que el proyecto y la moción presentada, si bien es cierto que va a estar muy focalizada en Magallanes, Aysén y Magallanes, fundamentalmente es una moción que más bien es para todo el desarrollo de la salmonicultura, más allá de la localización específica de Magallanes. Entonces yo creo que hay que ir a la par trabajando. Entonces es fundamental, porque si no, esto no quita que puedan desarrollarse para temas más específicos, pero en general yo creo que vamos a tener que verlo con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Por supuesto que vamos a tener que recibir otra autoridad al momento de revisar esta moción. Y lo tercero que quería decir justamente era que si no había más observaciones respecto a este procedimiento, que creo que ya está bastante claro, está en desarrollo y ya entendemos, y por lo tanto no habría mucho más que agregar ahí, yo iba a proponer justamente que se diese a conocer esta moción. El titular y autor, digamos, la moción en este momento no está, que es el senador Girardi, pero está su asesor, que fue en definitiva quien redactó, digamos, la moción a la cual suscribió esta Comisión de Medio Ambiente. Y por lo tanto, yo creo que sería interesante, aprovechando la presencia del subsecretario, que si esta comisión está de acuerdo, autoricemos al asesor. No es lo habitual, pero lo habitual es que lo presente el senador, pero como no está, y como ya lo expliqué, que presente los términos más importantes de esta moción. Así que, señor subsecretario. Es que me acaban de avisar, está el ministro de Defensa esperándome en la Comisión de Hacienda, que ampliaron, pero está conmigo Cristian García Huidobro, que es el jefe de la división jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, de la cual depende el Departamento de Asuntos Marítimos, que es el que lleva todas las concesiones. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Usted se va a retirar, pero antes que se retire, sí, me va a perdonar, le voy a abrir un capítulo de 30 segundos, pero el ministro de Defensa también lo sabe muy bien. Todavía no tengo respuesta después de una entrevista que nosotros tuvimos ya hace meses,
en que estábamos hablando del tema de la concesión de la caleta de pescador en Algarrobo, el tema que ustedes nos han pronunciado sobre la caducidad de la concesión justamente que tiene que ver con la isla de Pájaros en Algarrobo, que francamente para mucha gente el hecho que se haya unido a la tierra, digamos, ha generado muchos impactos ambientales, además de la destrucción de los huevos y de lo que significan los pingüinos, y yo todavía estoy esperando. Entonces ahí hay una incumplida promesa, y además no puedo dejar de observar, porque la respuesta que me dio usted cuando nos entrevistamos, incluso recibió muy amablemente a la delegación de los pescadores de Algarrobo, pero usted explicó con mucha claridad de que tenían tal cúmulo de peticiones de concesiones que esto iban de atrás hacia adelante y por lo tanto obviamente hay bastante retraso. Me parece estupendo, pero aquí veo que de repente pueden tomar una decisión que es más, no creo que haya sido presentada mucho tiempo atrás como en este caso. Entonces, con mayor razón le pido que le pongan un poquito de celeridad porque está afectando a una organización de pescadores artesanales que efectivamente han tenido siempre esa concesión, que además tiene un restaurante que se lo entregan a socios de su organización, que lo explotan como es natural, que tiene una muy buena infraestructura, es cosa de ir a verlo, cualquiera lo puede ir a ver ahí, donde está la caleta San Pedro, y yo le pediría que haya un poquito más de celeridad. El ministro de Defensa me aseguró, como había sido parlamentario, yo entiendo el sufrimiento que tiene usted, es evidente que quiere una respuesta rápida, pero desgraciadamente ha pasado un mes y todavía no la tengo, y con usted hace mucho más tiempo. Entonces yo le pido que se lleve esa tarea antes de que abandone esta sala. Dicho todo eso, muchas gracias y ahora sí puede retirarse. Me llevo la tarea, Presidenta. Muchas gracias a la comisión, muchas gracias a usted por la invitación. Okay. De todas maneras, agradecemos que quede el asesor jurídico porque viene el tema que a nosotros nos parece importante. Senador Sandoval, ¿usted quería decir algo? O sea, le damos autorización para que se retire y quede su asesor jurídico, el asesor jurídico del Ministerio. No, Presidenta, yo básicamente compartir una sugerencia que hace la senadora Goic respecto de qué hacemos en definitiva con el desarrollo en las zonas extremas en materia de pesca en general. Aquí hay que señalar que cómo a través de los procedimientos también administrativos es posible percibir o percatarse más tempranamente de la ocurrencia de estos hechos que a la larga terminamos todos por ir reaccionando frente a los hechos casi consumados, como en este caso en particular lo que pasó con estas 4 concesiones en el canal del Beagle. Y si uno ve desde la presentación que hace el subsecretario, estamos hablando desde hace 15 años atrás que viene incubándose, ¿no es cierto?, un proceso en esta 15 años, ¿ya? Si bien es cierto, empezó como una concesión más orientada al mundo de la carpintería de Rivera, pareciera ser, ¿no es cierto?, que fue la primera concesión que se otorgó el año 2004. Esta después se cambió, ¿verdad?, al actual tema, pero eso fue también hace varios años atrás. Entonces, ¿en qué minuto los procesos administrativos terminen por ir generando estas alertas de no haberse percibido oportunamente, ¿verdad?, que en una zona particular muy especial desde el punto de vista de su posición, de sus condiciones, se están generando solicitudes de este tipo de concesiones y además llevan adelante un proceso que termina hasta con el otorgamiento de concesiones. En una etapa que van... O sea, ¿en qué minuto uno piensa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, aprovechando que está subpesca, que está, ¿no es cierto?, ¿en qué minuto es posible también administrativamente detectar estos hechos y ponerlo en la discusión? Imagínense, ¿por qué no la Comisión Regional del Borde Costero no recibe un conocimiento de la tramitación de esta concesión? Y que el Consejo Regional lo informará al Consejo Regional, ¿verdad?, y se socializará el otorgamiento de estas concesiones, en definitiva a través del Consejo Regional, a toda la comunidad. O sea, uno ve ahí una debilidad en los procesos que a lo mejor en lo sucesivo quizás pudieran buscarse un canal formal para que no nos enfrentemos a esta situación. Y lo segundo, respecto del tema productivo en general. Yo veo en realidad, en algunos sentidos, mucha voluntad, a veces nuestra, con nuestro afán de avanzar en materia legislativa, en realidad de tener una visión donde estamos más con una visión de prohibir cosas que de desarrollar armónicamente las diferentes actividades que necesitamos además como zona.
Por eso la segunda propuesta que hace, la propuesta que hace la senadora Goic, me parece interesante de poder cómo abordarla para enfrentar el tema del desarrollo de la industria del salmón de una manera diferente. Hoy día son 850.000 toneladas las que se producen, se van a producir 1.300.000, ¿no es cierto?, las proyecciones que tiene la industria. De esa gran expansión, gran parte está contenido en la región de Aysén y en la región de Magallanes como posibilidades de desarrollo por las particularidades que tenemos nosotros. De Puerto Montt al norte no tiene, ¿no es cierto?, esa condición del litoral con canales, con fiordos, con toda una potencialidad distinta. Yo creo que ahí, como bien dice la señora, quizás es bueno sentarse en la mesa de alguna manera institucionalmente, porque yo pienso y creo que no hace poco atrás se hablaba con las modificaciones de la ley de pesca, de repente se demoniza tanto la producción, se demoniza tanto la inversión, que pareciera ser que estuviéramos algunos, ¿no es cierto?, con la camisa de fuerza para no hacer absolutamente nada. Y creo que la cosa no va por ahí. Creo que hay que hacerlo a través de un proceso armónico, porque también necesitamos desarrollo en las zonas extremas. Sí, hay Palena, Aysén y Magallanes aportan el menos del 2% al Producto Interno Bruto. Vive menos del 2% de la población del país. Palena, Aysén y Magallanes viven 300.000 chilenos. Al otro lado de la frontera, en estas tres provincias, viven 500.000 chilenos, pero en Argentina. O sea, viven más chilenos en Argentina que chilenos en su propio territorio. Y lo que estamos haciendo, con esta idea extrema a veces de conservación, en una región donde el 76% de la superficie de la región de Aysén hoy día, imagínense, el 76%, son tierras fiscales, son áreas dentro del sistema de áreas silvestres protegidas o monumentos nacionales. En el caso de la región nuestra tenemos muy poquito. Entonces, ¿cómo compatibilizamos el desarrollo con la necesidad también de asegurar calidad de vida a la gente de la zona extrema? Yo tengo más de 20.000 ayseninos, 24.000 en realidad en condición de pobreza multidimensional. Tenemos hoy día paralizado y con amenazas, ¿no es cierto?, de diferentes acciones porque no estamos generando nuestras capacidades productivas. Yo creo que lo que tenemos que pensar ahí, por eso yo quiero acoger la sugerencia que hace la senadora Goic, de cómo articulamos una mesa. Tú hablabas de una mesa, ¿no es cierto?, de trabajo. Yo creo que deberíamos de procurar hacer, y aquí está el sector, el gobierno, ¿no es cierto?, deberíamos ver cómo resguardamos y hacemos una cosa, porque tampoco se trata de hacer barrabasadas, ¿no es cierto?, con el medio ambiente. Se trata de hacer las cosas de manera inteligente, pero no se trata tampoco de ponernos al otro extremo, de procurar evitar hacer cualquier cosa, porque de ese cualquier cosa en realidad, yo me he preguntado muchas veces en mi región de Aysén, ¿quién está ganando con esta visión de desarrollo de la zona de nuestra región? Porque nuestra gente no. ¿Ya? Tenemos cesantía, tenemos problemas, gente movilizada, gente tratando de poner banderas negras, ¿no es cierto?, en las ciudades, porque no hay inversión, porque no hay desarrollo, porque no hay actividad económica. Y yo creo que nosotros, quiero tomar la idea que hace la senadora y ver cómo nos ponemos en definitiva en la mesa a sentar y construimos inteligentemente, ¿verdad?, algo que nos apunte a buscar armónicamente, a desarrollar nuestras capacidades inteligentemente, sin aberraciones de ninguna naturaleza, ni ambientales, ni sociales, ni económicas, ni productivas. Y yo creo que sería bueno, quizás, Presidenta, articular algo en la propuesta que hace la senadora. Senadora Órdenes. Gracias, Presidenta. O sea, yo creo que ambas conversaciones de hoy, los dos puntos que vamos a tratar, están íntimamente relacionados. La reflexión de Magallanes nos ha llevado a todos a mirar de nuevo el desarrollo de la acuicultura en Chile. Y yo lo entiendo al menos que hay una macrozona donde este tema es estratégico, que es de los lagos al sur. Y en ese sentido también por los niveles de producción y que tiene hoy día la salmonicultura también es un tema estratégico para el país. Llevándolo a los temas regionales y lo que plantea el senador Sandoval y la senadora Goic, yo creo que la institucionalidad ya existe. O sea, acá las regiones tenemos un rol, porque la Comisión Regional de Uso al Borde Costero, la verdad que no funciona con la regularidad que uno esperaría en sus regiones. Es una comisión, a mi juicio, que de pronto aparece bien intervenida por el nivel central también. O sea, también ahí me voy a los temas de descentralización.
Y aquellas regiones que logramos sacar adelante una política regional de uso del borde costero, la verdad que no logramos hacerla vinculante, eso lo digo yo estuve en el Ejecutivo. Entonces, algo que era motivo de orgullo regional, a la hora de tomar decisiones, sobre todo en esta materia, el último eslabón era la política regional de uso del borde costero. Entonces, o le damos un carácter vinculante, yo creo que hay que actualizarla, es una oportunidad. Solo 2 regiones en Chile me parece muy bajo. Entonces, yo creo que una tarea más estratégica es pongamos en valor este tipo de política. Yo creo que el Ejecutivo hoy tiene una buena tarea que puede liderar y actualicemos las políticas regionales de uso borde costero y respetemos las vocaciones y los usos preferentes. Será AAA, será para conservación, será uso preferente para el turismo, en fin. ¿Por qué lo digo? La región de Aysén, o sea, en el país existen 1.360 concesiones de salmónido autorizados, 1.360. 724, o sea, más de la mitad está en la región de Aysén. Entonces, ¿por qué? Porque esto permite sacar de la conversación también adjetivos. Yo escucho a David acá, y claro, las aberraciones, las prohibiciones. Yo creo que acá no tenemos visiones tan distintas, pero tenemos una responsabilidad, sobre todo mi vocación por pertenecer a esta comisión, de que si no somos coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible, aquí al 2030 la conversación va a ser dramática, porque al final no hicimos nada. Pero una región que produce, o sea, el 60% del centro de cultivo está en el litoral de Aysén y hay 0 estudios de capacidad de carga. Y en ese sentido yo también le quiero pedir, Presidenta, que se pueda oficiar a la Intendenta Regional de Aysén, en su calidad de ejecutivo del gobierno regional, para que informe respecto al estudio sobre la capacidad de carga en fiordos y canales de la región de Aysén. Este es un estudio que nosotros aprobó el Consejo Regional de Aysén en mayo del año 2017, por un monto aproximado de 600 millones de pesos, porque si las regiones no empezamos a dar señales, yo no me opongo a la acuicultura, pero hay denuncias en Facebook, en redes sociales, y objetiva ante la institucionalidad ambiental de que hay contaminación en el fondo marino. Entonces, Aysén no va a dar para producir más salmón si no nos ordenamos. Y me preocupa, y ahí creo que el tema de la caducidad y el proyecto que vamos a discutir seguidamente tiene sentido, tiene mucho sentido. O sea, ¿cuánto la caducidad va a seguir siendo 25 años renovable? ¿O por qué no 10 años y renovable, si es que no existen 2 permisos que la rechacen? Eso es lo que estamos postulando y creo que eso no se puede ver como una amenaza, una conversación de trinchera. A mí me parece que es lo más serio que puede hacer una comisión y en la lógica de la mesa, yo lo entiendo en Magallanes porque no está la política, pero quizás podemos impulsar mesas de conversación en torno a la institucionalidad que ya existe, la construcción de una política de uso borde costero, y los gobiernos regionales tienen mucho que decir en esa materia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. La verdad es que, claro, hay una situación distinta. Si bien es cierto que en Aysén tiene casi la mitad de las peticiones de concesiones, la verdad es que ustedes tienen teóricamente aprobado, digamos, una comisión del uso del borde costero, una comisión regional, lo que no ocurre con Magallanes y solo ocurre con 2 regiones del país. Sin embargo, vemos que son completamente insuficientes. Ahora, este es un tema que va a ser tratado muy prontamente. De hecho, ya a esta comisión va a empezar muy luego a ver justamente las modificaciones a lo que se refiere al uso del borde costero y además una modificación institucional, porque en teoría va a pasar a depender de bienes nacionales y no de defensa, o de la Subsecretaría de Defensa hasta ahora, y por lo tanto esto lo vamos a ver más en profundidad y en detalle. Entonces, porque están muy vinculados. Ahora, para nada desechar lo que dice la senadora Goich, pero obviamente tiene que ver con la particularidad de Magallanes en este momento, lo que pueda ocurrir. Hay una cierta institucionalidad en Aysén que deberá funcionar. Ese es un poco lo que yo entiendo que nos está expresando la senadora Órdenes. Si ya existe una Comisión Regional de Borde Costero y si realmente operara de una manera con más autonomía o con más efectividad, esto tendría consecuencias y tendría que partir por un estudio más concreto de los niveles de carga, lo que soportaría y todo eso. Dicho todo aquello, obviamente que están muy vinculados. Entonces, el proyecto de salmonicultura, con el uso del borde costero, con las situaciones específicas que se dieron en Magallanes, que es una noticia, como ya sabemos, en desarrollo, pero que en definitiva ha impactado bastante el hecho de saber de que hay la caducidad para 4 concesiones, pero sobre todo lo que había generado en una comunidad al ver que había permisos, digamos, eventuales para desarrollar este proceso en el canal del Bill no era menor. Yo propongo que para avanzar lo que nos queda de tiempo, ya lo expliqué, que el asesor entonces del senador Girardi haga una presentación de este proyecto, que él
el proyecto, ahí lo dice completo, en la minuta no aparece específicamente mencionado la acuicultura, por lo tanto debiera quedar mencionado, porque si no, no se entiende, para que podamos avanzar y conocerlo. Si me permite. Es que hay una moción que presentamos, esto lo conversamos con el senador Girardi, y que de hecho la presentamos en conjunto, él es autor, usted también, me parece que la senadora Órdenes también, que es el boletín 12.605 y que tiene contenidos muy similares a esta moción. Entonces, pedir el acuerdo de la comisión para que se traten refundidos ambos boletines. ¿Cuál era, perdón? El 12.605, que es un poquito anterior, pero además son contenidos muy similares los que contiene la propuesta en materia. Entonces, lo lógico es tramitarlo refundido. No, yo no veo muy ningún similares. inconveniente. Obviamente hay que revisarlo. Le voy a pedir a la Secretaría que ahora la próxima Entonces, semana que tengamos podamos ambos solicitar comparados en la sala para verlo. O sea, lo que señala la senadora del plazo para renovar una concesión está incorporado, el que sucede en la reserva, en los parques marinos, o sea, son los mismos contenidos, entonces me parece que, Muy bien. que se puedan tramitar refundidos, y solamente porque ha generado harta inquietud la discusión de este proyecto respecto a las situaciones que hoy día hay. Y yo creo que en eso, a propósito de lo que usted señala, hoy día en Magallanes hay 134 concesiones que están otorgadas. Lo que nosotros discutimos no es retroactivo. Uno puede generar acuerdos, que fue lo que hicimos en Magallanes. Y por eso yo creo tanto en las mesas regionales. Ahí lo que hicimos todo un proceso de relocalización donde en la ley le dimos prioridad a las empresas que salían, pero lo hacían voluntariamente porque tenían situaciones jurídicas consolidadas respecto a una concesión. Entonces, separar, yo comparto que tenemos que hacer la discusión normativa, por eso también soy autora de una de las propuestas que está sobre la mesa. Pero la comisión, un poco en la línea en que iba el senador Sandoval, lo que busca es apuntar hoy día respecto de lo que hay, cómo nos ponemos de acuerdo como región. Muy bien. Dicho todo eso, le vamos a ofrecer la palabra al asesor del senador Girardi. Gracias, Presidenta. Por su intermedio voy a exponer ahora el proyecto. Que no te presentas para conocimiento de todo. Yo soy Matías Ortiz Méndez, soy asesor del senador Girardi y trabajé con él, o para él, para este proyecto de ley, que se enmarca dentro de una serie de proyectos de ley que atienden a la adaptación de las actividades económicas y otras actividades no económicas para el nuevo paradigma de cambio climático como se han venido tratando los últimos años. Dicho esto, voy a pasar a exponer el proyecto de manera bien corta porque hay otros expositores que después tienen bastantes cosas que decir, así que vamos a los hechos. ¿Tenemos más invitados? Los fundamentos principales de este proyecto son tres ideas básicas. Los desafíos que viene a imponer el cambio climático, particularmente desde los últimos informes que se han dado por los organismos internacionales, lo que se ha definido como la actividad de acuicultura y particularmente el país de Chile como una de las actividades más vulnerables y que tiene más complejidades respecto de las alzas de temperaturas a nivel global. En segundo lugar, los graves problemas que se han desarrollado en esta actividad a lo largo de la historia del país, que ha pasado efectivamente desde ser una actividad básicamente artesanal a una actividad extremadamente intensiva y básicamente que ha generado tres problemas bien importantes que han tenido relevancia a nivel mundial. Todos nos recordamos las crisis del virus Giza en 2007, los vertimientos de salmones que se dieron en Chiloé hace un par de años, y también han habido varias actividades dentro de reservas nacionales que han generado importantes problemas para la evaluación ambiental, por cuanto los incumplimientos han generado verdaderos desastres ambientales, tanto en zonas de reserva como en zonas de protección, y en otras áreas que no están protegidas hoy en día, que son principalmente los corredores biológicos. Finalmente, una de las ideas matrices y que tiene que ver mucho con el desarrollo regional, que está muy focalizado en estas tres regiones que se han venido mencionando, es que esta es una actividad que, por haber tenido un auge tan fulminante, tan rápido y tan violento, ha generado verdaderas transformaciones sociales en estas tres regiones. Y lejos de ser o pudiendo ser un apoyo, también ha generado grandes problemas para las poblaciones más vulnerables de las regiones. Si bien
generan un gran capital económico, no es cierto que generan mucho trabajo, por el contrario, si bien desarrollan, son importantes en la implementación, generan mucha capacidad de trabajo cuando se establecen o se ponen las actividades de acuicultura. Para la mantención y el desarrollo de la actividad requieren poca capacidad laboral, son 2 o 3 operadores los que la mantienen. Y cuando se termina el periodo de vigencia de estas concesiones de acuicultura, los desastres que han habido son bastante importantes. Por lo mismo, los objetivos del proyecto es mejorar el marco normativo de la actividad extractiva de la acuicultura, los ajustes a la ley de base de medio ambiente, para que se vayan adaptando a las formas en que hoy en día se exige el cambio climático, que entiende que ya no estamos en una situación pasiva en que nosotros podemos hacer una revisión prospectiva, sino que por el contrario tenemos que prevenir y prever las situaciones que se van a ir dando. Finalmente, en línea de eso, la evaluación oportuna de los proyectos, cómo se van desarrollando, la mejora de la resiliencia de los ecosistemas lacustres, porque gran parte de los problemas de esto es que la actividad de acuicultura genera una homogenización de las especies y eso hace que el ecosistema en general sea más vulnerable. Elevar los estándares ambientales para la producción de peces y otras especies marinas, que son los que van a recibir finalmente los impactos de estas actividades, y la protección de la fauna nativa, particularmente en las áreas de protección que se mencionan en el proyecto y en las áreas de preservación, porque si bien está entendido que la actividad de acuicultura se puede hoy en día implementar en sectores cercanos a áreas de protección, y esto se generan sistemas de conservación de las especies, también se ha establecido una serie de cláusulas que permiten que las actividades se desarrollen dentro de parques o reservas nacionales y eso genera un gran conflicto con la preservación de esas especies, que se refiere a la intangibilidad de estos animales y fauna y flora. Entonces, refiriéndose a eso, tratamos dos cuerpos normativos principales, la Ley 19.300 y la Ley de Pesca. En cuanto a la Ley 19.300, se tratan 3 artículos. El artículo 11, que se refiere a los estudios de impacto ambiental, incorporando esta actividad para que entre a un nivel superior, ya no como una simple declaración, sino como un estudio. En segundo, el artículo 25.3, precisamente a propósito de las caducidades que se vienen hablando, para esclarecer que estas caducidades se vinieron siempre a pensar como una caducidad objetiva y no subjetiva. Esta no es una caducidad que corresponde a una sanción del titular por la inactividad, sino que es una caducidad que se da precisamente porque los supuestos bases con los que se otorgaron las concesiones acuícolas, si pasa el tiempo, pudieran haber cambiado, y eso amerita una nueva evaluación. Finalmente, el artículo 25.15, que es que viene a ser la revisión de la autorización ambiental, por cuanto, como se viene dando el efecto de cambio climático y van alterándose muy rápidamente las condiciones, puede suceder muy fácilmente y que las condiciones con las que se otorgaron vayan avanzando y no habiendo sucedido una caducidad o un problema del ejercicio del titular, requiera de todas maneras la revisión de la autorización. En cuanto a la ley de pesca, se modifica el artículo 67 y varios artículos más abajo, pero no los vamos a detallar por el tiempo, pero les voy a dar inmediatamente las ideas matrices. Primero, establecer la prohibición de realizar actividades de acuicultura dentro de las zonas de protección oficial. Hoy en día se comprenden las zonas de reservas marinas y parques marinos, pero están excluidas de estas las áreas marinas costeras múltiples, de uso múltiple, y en general las otras zonas de protección, como son los parques nacionales, que no tienen que ver con las áreas costeras, pero que están colindantes con dichas actividades, y que muchas veces pueden comprender parte de la acuicultura dentro de ellas, principalmente el establecimiento de aquellas construcciones que se hacen a propósito de las concesiones de acuicultura en la costa. En segundo lugar, la protección de las actividades tradicionales en territorios indígenas, porque se ha visto que muchas de estas actividades de acuicultura se establecen en territorios indígenas, particularmente en el último problema, en las que se vieron de las caducidades, se hacen en los territorios yaganes.
Y esas comunidades indígenas son las que se han definido como las más vulnerables al cambio climático, tanto por pobreza como por las actividades que pueden desarrollar, y que no están vinculadas con las actividades de agricultura, normalmente están relacionadas con la pesca y otras actividades tradicionales, como les vengo a decir. En cuanto al tercer punto, es la prohibición de especies de cultivos intensivos o cultivos extensivos de especies hidrobiológicas exóticas. ¿Por qué? La diferencia entre los cultivos intensivos y extensivos es la velocidad o la alimentación que se le da a los peces y el tipo de progreso que se le da de crecimiento a las especies. Sin embargo, si se trata de especies exóticas, genera el mismo problema de homogenización en la zona, y que es lo que genera finalmente el problema de la biodiversidad y la vulnerabilidad en las regiones. Y eso es particularmente conflictivo hoy en día en estas tres regiones que concentran, como se han dicho, casi toda la actividad acuícola del país. Luego, la eliminación de los derechos de agua preferente. Esto va muy en línea con la protección de las zonas de la población más vulnerable y de las actividades y de las comunidades indígenas, porque no se entiende por qué se da estos derechos de preferentes de agua cuando hay una comunidad paralela que puede tener necesidades de recursos hídricos para el uso doméstico y para la bebida. El cuarto punto es el control de las especies exóticas y la protección de la biodiversidad, ya esta vez no como la introducción de nuevas especies, sino en cuanto a las formas de cultivo y a los alimentos, los antibióticos que se están utilizando con ellos, porque en la medida que se están ingresando estos sustratos nuevos, se generan problemas para la fauna local que vive alrededor de la zona de acuicultura. Finalmente, se establecen sanciones más severas, esto por lo mismo que se ha evidenciado y que se explayó al principio, que no ha sido suficiente las sanciones que hoy existen, porque si no, no hubieran ocurrido los desastres como han pasado con el virus Giza, con la situación de Aysén, como las causalidades que se están dando. Y por último, la base fundamental de esto es una exigencia de información científica para la elaboración de las bases con que se establecen o se solicitan las concesiones de acuicultura. Muy bien. Muchas gracias por su exposición. Vamos a ofrecer la palabra. Tenemos dos personas más. A ver, yo no sé si la Subsecretaría de Pesca va a hacer algún comentario. Por favor, la Subsecretaría de Pesca. Y después tenemos a la investigadora con PhD en Geografía, la señora Beatriz Bustos. ¿Está aquí? Muy bien. Después, para que tome asiento, por favor, por y también tenemos al señor Mauricio Ceballos de Greenpeace. No sé si vamos a alcanzar el asiento, pero por lo menos vamos a partir ahora con la Subsecretaría de Pesca. Del Ministerio de Medio Ambiente no llegó el subsecretario. No llegó. Él es el que está atascado en la pólvora. Yo lo había confundido con el subsecretario de las Fuerzas Armadas. Muy bien, la Subsecretaría de Pesca tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero excusar al subsecretario titular que se encuentra en una actividad institucional y esa es la razón por la cual no pudo concurrir. En términos generales, señoría, el proyecto tiene algunos aspectos que la subsecretaría, digamos, comparte y valora. Hay otros aspectos que naturalmente entiende que requieren, digamos, mayor análisis para los efectos de determinarse y precisarse algunos de los efectos que ello podría producir y que eso lo discutiremos en particular. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la subsecretaría entiende que este proyecto requiere una discusión específica y en aquellos aspectos donde no se comparten o bien se requieren algunas precisiones, estamos en disposición de hacerlo, digamos. Tenemos una minuta. El jefe de la División de Acuicultura que me acompaña, Eugenio Zamorano, tiene específicamente los puntos respecto a los cuales nos parecería relevante que la Comisión tomara especial hincapié, digamos, en analizar aquellos aspectos y los efectos que ello podría producir en algunas de las situaciones que se mencionan en el proyecto. Sin embargo, la disposición, digamos, a analizarlo y discutirlo existe completamente. No sé si quiere que especifiquemos aquellos puntos en particular respecto a los cuales queremos mencionar. Sí, ¿Sí? Sería interesante. Señoría, sí, perdón, Presidenta, si me permite darle la palabra al jefe de la división. Muchas gracias. Al jefe de la División de Agricultura. Lo hemos tenido varias veces acá. Gracias, Presidenta. Buen día a todos los presentes. A ver, complementando lo que decía el subsecretario, el proyecto de ley
plantea, ¿cierto?, materias que permanentemente emergen cuando se habla respecto a la salmonicultura, ¿cierto?, y su interacción con las áreas de protección. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros primero, en términos generales, nos parece que va a ser súper interesante analizar si la perspectiva planteada por el proyecto, que se basa en una prohibición legal, es la mejor forma de hacer un uso compatible de una actividad económica que genera empleo y divisas versus, ¿cierto?, que sea una agricultura sustentable, ¿cierto?, y en favor del medio ambiente. Eso como general. Lo segundo, el proyecto aborda las concesiones de acuicultura en su amplia magnitud, y hoy día la acuicultura en Chile es bastante diversa, porque tenemos acuicultura sobre especies nativas, como chorito y las algas, con especies exóticas, como son las ostras, que es un molusco filtrador, con especies intensivas exóticas, como son los salmones, y por lo tanto la norma, cuando modifica todo aquello que se refiere a concesión de acuicultura, no solamente afecta a los salmones, sino que afecta a cualquier concesión de acuicultura en Chile, y tenemos pescadores artesanales, hay organizaciones de pescadores, hay comunidades indígenas, personas naturales y jurídicas. Eso como término general. O sea, esto efectivamente afecta a pequeños, medianos y grandes, porque el proyecto no hace esa diferenciación. Por lo tanto, todas las limitaciones que establece el proyecto o las nuevas regulaciones van a imponerse a todos los acuicultores en Chile. Lo cuarto general es que el proyecto de ley hace referencia a disposiciones que de alguna manera están derogadas, fueron derogadas en la ley 2434, que se refiere con las autorizaciones de acuicultura. Antes del 2010 existían las concesiones de acuicultura, que las otorgaba el Ministerio de Defensa, y las autorizaciones de acuicultura, que las otorgaba la Subsecretaría de Pesca, que era básicamente en cuerpos de agua no navegables, como los lagos, las pisciculturas. En el año 2010 se eliminan las autorizaciones y solo queda el concepto de concesión de acuicultura, y la ley del año 2010 estableció la labor de que se tenía que hacer un refundido de la ley de pesca para eliminar toda aquella materia que se refiriera a autorizaciones. Por lo tanto, de alguna manera también se hacen algunas modificaciones o ajustes respecto de algo que ya no existe, que son las autorizaciones que otorgaba en su minuto la Subsecretaría de Pesca. Bien, habiendo dicho eso en términos generales, en términos particulares, el proyecto efectivamente aborda diversos aspectos de la ley de pesca. Respecto a, el proyecto pretende permitir, ¿cierto?, la captura de especies anádromas, en este caso son los salmones, ¿cierto?, en aquellas aguas donde se haya detectado que existe el escape de peces masivos. Desde el punto de vista del Ejecutivo, a nosotros nos parece que se comparte la idea del proyecto, entendiendo que eso es una realidad que hoy día es una situación no deseada, pero en la medida que suceda, ¿cierto?, se permita la posibilidad de poder capturar esa especie. Nos parece que la idea del proyecto está bien orientada porque en el fondo modifica aquello que hoy día está expresamente prohibido y se aplicaría excepcionalmente frente a eventos de escape. Respecto a este punto, solo complementarle a los senadores que en la Comisión de Pesca del Senado se está discutiendo particularmente una norma que de alguna manera pretende abrir la pesquería del salmón, es decir, permitir permanentemente la pesca de salmón por parte de la pesca artesanal y prohibirla solo respecto de cuando se produce el evento del escape, donde los titulares tienen la obligación de recapturarla, y ahí la postura del Ejecutivo es en el fondo la misma que estamos diciendo acá, que el proyecto debiera reorientarse en el mismo sentido que está planteado acá en este proyecto, que es decir, que se podría permitir solamente cuando se constate un escape, es decir, no estar permanentemente abierta y por lo tanto en términos acotados y puntuales cuando se generen escapes de salmones. Respecto a la posibilidad de obligar a todo titular de una concesión a cumplir las normas ambientales y sanitarias desde publicarla en el diario oficial, sin perjuicio de cuando entren en vigencia las normas, contar con todas las autorizaciones ambientales y sanitarias pertinentes cuando la concesión se emplace en o próximas áreas protegidas y el hecho de no haber sido sancionado por ningún incumplimiento ambiental o sanitario para poder ser titular de una concesión, nosotros también compartimos la idea general del proyecto. Sin embargo, hay algunas precisiones que a nuestro parecer es necesario y menester corregir. En el caso de la ley plantea o el proyecto plantea de que las concesiones de acuicultura van a estar sometidas
todas las normas ambientales sanitarias inmediatamente que se publiquen en el diario oficial, aun cuando entren en vigencia con posterioridad. Eso, efectivamente, a juicio nuestro, hay que darle algún grado de proporcionalidad, porque muchas veces las regulaciones, precisamente porque generan impactos en inversión o en decisiones productivas, se genera cierta gradualidad para que entren en vigencia. Por lo tanto, nos parece que es un tanto desproporcionado que la acuicultura sea la única actividad en Chile que va a tener esta limitación, es decir, que no va a tenerle el tiempo de adaptarse a una nueva normativa en un escenario que es dinámico y que está cambiando permanentemente. Por lo tanto, eso a nosotros nos parece que es importante poder revisarlo. También nos parece que es un poco desproporcionado que se establezca como limitación para poder acceder a una concesión de acuicultura haber incumplido alguna vez siquiera con una norma ambiental o sanitaria. Hoy día tenemos muchas disposiciones ambientales y sanitarias y podría pasar el ejercicio de que un titular pudiera no hacer un muestreo sanitario mandatado por el servicio y eso ya lo imposibilitaría para acceder a una nueva concesión, a un título concesional. Eso, entendiendo que el espíritu es no permitir que acceda un mal portado, por así decirlo, nos parece que extremarlo en ese sentido es al menos un tanto desproporcionado. Respecto de toda aquella información sanitaria, información científica que se acompaña al proyecto técnico, a nosotros también nos parece que es opinión favorable del Ejecutivo que se pueda mejorar, ¿cierto?, la calidad científica que se pueda presentar respecto de cuando alguien quiera acceder a una concesión de acuicultura. Hoy día esos requisitos están regulados por una resolución, por un reglamento y una resolución de la subsecretaría y por lo tanto nosotros creemos que hay espacio también para poder mejorar la normativa sectorial para asegurar que el espacio que se otorga es obviamente compatible con el cuerpo de agua. Respecto al endurecimiento de las causales de caducidad de concesiones de acuicultura, en general se modifican o se endurecen, por así decirlo, aquellas que tienen connotación medioambiental. A nosotros también nos parece que si el objetivo es elevar el estándar ambiental de esta actividad, también compartimos la idea de poder, por así decirlo, endurecer el sancionatorio que establece la ley de pesca. Respecto de la obligación de remover el material sedimentado acumulado en el fondo marino, acá también hubo una discusión amplia con la academia y distintos representantes de ONG y titulares, por cierto, en la Comisión de Pesca de la Cámara. De hecho, actualmente está en tabla de la sala para votación un proyecto en esta materia. Y aquí la verdad es que nosotros, tal como está el proyecto, no compartimos la idea, porque lo que plantea el proyecto es obligar a que todos los titulares remuevan el material sedimentado, es decir, esto se succiona el fondo marino. Ahora, en su minuto, la discusión que se dio en la Comisión de Pesca por parte de la Academia es que precisamente esto tiene dos aristas. La primera es el efecto de remover el fondo marino en concesiones que pueden estar a 50, 100, 150 metros, puede tener un efecto medioambiental no evaluado, por cuanto en el sedimento no solamente hay vida, producto de la interacción de la materia orgánica, sino que también pueden haber quistes de marea roja, pueden haber metales pesados, pueden haber bacterias, y eso evidentemente puede desencadenar un efecto medioambiental no medido. Y por lo demás, también se discutió ampliamente de que finalmente, si se logra desarrollar la tecnología para remover, teniendo presente que eso puede tener un efecto medioambiental no medido, ¿dónde se dispone o dónde se tratan los residuos? Porque los científicos nos decían que el sedimento, el 90% de ello es agua. Entonces, pensando en una concesión de promedio de 10 hectáreas, va a ser muchos litros de agua que finalmente cuando estén en tierra no va a haber tecnología para poder tratarlo ni menos disponerlo. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parece en este proyecto es de alguna manera lo mismo que planteamos en la Comisión de Pesca en su minuto de la Cámara, y es que aquí deberíamos distinguir el proyecto entre dos cosas. Uno, lo que es el material inorgánico, es decir, todo lo que, redes, neumáticos, motores, todo aquello que efectivamente es inorgánico propio de la actividad, eso evidentemente debiera haber una prohibición absoluta de botarlo al fondo. No puede ser que el fondo de una concesión, el Senapesca, cuando vaya un video, detecte que haya lanchas, motores, restos de redes. Por supuesto, eso no se comparte y por lo tanto debiera haber una acción inmediata de una obligación del titular de hacerse cargo de esos residuos inorgánicos cuando los vote y por supuesto esto independiente de las sanciones que se apliquen si en una fiscalización el Senapesca determina que hay material inorgánico en el fondo. Y respecto al material orgánico, la verdad es que nosotros creemos que
más bien debería apuntarse a tal vez mejorar el tema del monitoreo ambiental que hoy día tiene la normativa, que es la información ambiental, porque hoy día precisamente es el instrumento ambiental que otorga la ley para determinar cuándo una concesión opera en niveles compatibles, y en la eventualidad que ya no suceda, que es lo que se entiende como anaerobia, el titular está obligado a dejar de operar hasta que no se recupera ambientalmente el fondo marino. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos diferencia respecto a lo que plantea el proyecto. Respecto al tema de la vigencia de las concesiones, que plantea reducir de 25 años de años la vigencia, a nosotros nos genera algún grado de duda la forma como está redactado el proyecto, desde el punto de vista de que al parecer pretende modificar un derecho adquirido, porque reemplaza el actual inciso y por lo tanto no distingue entre concesiones otorgadas y nuevas concesiones, y por lo tanto nosotros nos parece que si la idea es discutir la vigencia, más bien debería estar planteado a lo mejor o para las nuevas o para cuando las ya otorgadas se renueven, porque hoy día la ley dice que duran 25 años. Ahora, sin perjuicio de ello, a nosotros nos parece que esta fue una materia ampliamente discutida en el año 2010. Ustedes tienen que recordar que hasta el 2010 las concesiones eran indefinidas y después del 2010 se acotó el plazo de vigencia a 25 años y por lo tanto hay que ver si es recomendable que a 9 años de esa modificación volver a discutir el tema de la vigencia, pero nuestro punto central básicamente tiene que ver con el no pasar a llevar derechos ya adquiridos, que no se entienda que es el objeto de la modificación. Y finalmente, estoy tratando de englobar, Presidenta, los distintos artículos para poder resumirlo, por así decirlo, parece ser el núcleo central del proyecto, que establece primero una prohibición de otorgamiento y renovación de concesiones de acuicultura intensiva de especies exóticas en la región de Magallanes, eso hoy día salmones, ¿cierto? Excluye toda actividad pesquera extractiva y acuicultura de las zonas lacustres de las áreas protegidas independientes de su nivel de protección. También establece restricciones respecto de prohibir la acuicultura en territorios que califiquen de ancestrales y de uso tradicional por parte de pueblos originarios, y amplía, ¿cierto?, le aplica las distancias que hoy día se exigen respecto de parque y reserva a todo tipo de área protegida. Aquí la verdad, Presidenta, nosotros en principio tampoco compartimos la idea del proyecto. Nos parece que una prohibición absoluta no necesariamente es la mejor forma de compatibilizar el uso del borde costero. Nosotros creemos que, así como lo han planteado algunos senadores, la región sí tiene opinión en esto. La Comisión Regional del Borde Costero tiene las facultades para poder definir qué actividades se desarrollan, puede establecer criterios de compatibilidad, distancias, usos preferentes de unas actividades por sobre otras, y por lo tanto a nosotros nos parece que un buen instrumento. Nosotros tenemos la experiencia de lo que pasó en Magallanes, como nos decía la senadora, tuvimos un largo proceso con los distintos actores del uso del borde costero, finalmente se terminaron afectando concesiones en la ex reserva forestal La Calufes, hoy reserva nacional. En su minuto, cuando se discutió con todos los actores, hubo acuerdo entre los actores de que se estaban afectando concesiones en reserva, y el punto de eso es, si eso es válido, por supuesto darle la validez regional que eso requiere, más allá que plantear una prohibición absoluta, porque a lo mejor regionalmente, independiente que haya un área de protección, a lo mejor sí se definen ciertas zonas donde se permite un desarrollo sustentable de una actividad. Y ya mucho más preciso este proyecto, Presidenta, que cuando sea, porque sí se permite la pesca extractiva tradicional en zonas de reservas nacionales y forestales, ahí, claro, el concepto tradicional también sería bueno precisarlo, porque no queda claro que es tradicional, por lo tanto pudiera ser solo la pesca artesanal, la pesca pueblo originario o incluso la pesca industrial que se desarrolla en dichos sectores. Me parece que eso, Presidenta, a grandes rasgos resume los distintos artículos que plantea el proyecto. Muchas gracias. Le agradecemos, espero que esta minuta va a quedar y obviamente para que sea escuchada por los miembros de la comisión, como acaba de ocurrir. Voy a ofrecerle la palabra a la investigadora de la Universidad de Chile, señora Beatriz Bustos. Al Ministerio de Bienes Nacionales le doy la bienvenida, de Medio Ambiente, que veo que ha llegado, logró salir del camino de la pólvora, me dijeron que por ahí andaba atascado. Bueno, va a quedar pendiente porque ahora vamos a escuchar también a los otros invitados que se hicieron presentes. Estamos hablando de la investigadora de geografía, doña Beatriz Bustos. El micrófono y puede hablar. ¿Alguien se quedó con el micrófono? ¿Quiere cambiar?
¿Dónde? Póngase acá entonces, por favor, más fácil. En aras al tiempo. Pero después si puede hacer llegar entonces, Sí, por favor. lo mandé a la secretaria. Buenas tardes, presidenta. ¿Lo mandaste cuándo, perdona? Ayer. ¿Y por qué no está entonces? Bueno, muy bien, adelante. Buenas tardes, Buenas presidenta. tardes. Muchas gracias por la invitación a los senadores y a los demás integrantes de la mesa. Mi presentación tenía que ver con compartir con ustedes los 10 años de investigación que he desarrollado en la región de los lagos, trabajando con comunidades rurales afectadas por la industria salmonera. Entonces, principalmente mi trabajo y lo que quería compartir con ustedes tiene que ver con las percepciones y la forma en que ellos entienden las transformaciones que ha llevado y fundamentalmente con los dos procesos de crisis grandes que se han vivido en la última década a partir del año 2008 con la crisis del virus ISA y el año 2016 con la situación de florecimientos algales en Chiloé. Lo que quería decir al respecto tiene que ver con que, primero, entender que la industria es una industria que tiene ciclos constantes de boom y crisis. Es decir, una industria que desde que empezó a funcionar ha tenido un proceso de expansión productiva importante, que también tiene asociada eventos y crisis ambientales permanentes. No es algo nuevo. Ya en el año 88 hubo un evento de florecimiento algal importante y el alza de patógenos ha estado registrada como uno de los temas constantes de preocupación, los escapes de salmones, la crisis del virus ISA del año 2008. Entonces, es una industria que constantemente está enfrentando procesos de crisis ambientales que se ven además asociados a procesos de transformación y crisis social que tienen que ver con los empleos, pero también con los usos alternativos que se dan en los espacios costeros donde esta industria se realiza, y además de los conflictos sindicales que la industria ha liderado. El proyecto y lo que se me invitó a comentar tiene que ver con el cambio climático y la acuicultura. Lo que entendí que el proyecto buscaba hacerse cargo era de esa relación. Y ciertamente hay muchos estudios en la FAO y estudios científicos que hablan de los efectos del cambio climático en la acuicultura, pero a mí me gustaría concentrarme en que uno de los principales efectos tiene que ver con que va a haber un aumento de la frecuencia de estos eventos climáticos extremos que van a alterar las dinámicas productivas asociadas al mar. Esto no es solo la industria salmonera, sino que también los cultivos de mitílidos o de otro tipo de especies que tienen que ver con comunidades rurales y no solo con esta gran industria. Pero ese aumento de frecuencias nos lleva y nos ha llevado ya, como lo hemos visto en estos últimos años, a un aumento de conflictividad social y una pérdida de legitimidad de las instancias jurídicas e institucionales donde se toman decisiones con respecto a estos eventos. La semana pasada estuve en Quillón y estuve hablando con pescadores artesanales y gente de la municipalidad que me contaba que se demoraron 2 años en recuperarse económicamente del último evento del mayo del 2016, porque las economías a nivel rural están encadenadas. La gente usa los recursos que tienen de las algas, que obtienen de la recolección de algas, de mariscos, de mitílidos, para financiar sus campos y sus procesos de cultivo y todo lo que tiene que ver con sus otras actividades. Por tanto, si falla uno, todo el sistema económico y social se ve afectado. Y eso entonces, además, asociado a la evaluación que las comunidades rurales hacen de las respuestas institucionales que se dieron durante el año 2010 con la reforma a la ley de pesca y la del año 2016, lleva a evaluaciones bastante negativas de la posibilidad de que estas instancias y estos marcos legales puedan resolver las situaciones que ellos tienen que enfrentar. Hay evaluaciones de despojo,
Hay evaluaciones sobre la convivencia forzada, es decir, la imposibilidad de decirle que no a las actividades que contaminan. Pero también, y ahora seguramente ustedes lo han visto con mayor fuerza en las regiones, toda la crisis de la basura en Chiloé y de los dónde deshacerse de los desechos industriales, es un problema muy importante porque tiene que, sobre todo para las comunidades rurales, porque son el posible potencial nuevo vertedero. Entonces, en el fondo lo que quiero decirles con esta introducción, que estoy tratando de hacerla rápida, es que la ley regula, pero los sujetos conviven cotidianamente en el territorio. Y eso entonces, mi primera observación general al proyecto es que había fotos muy bonitas. No, voy más allá. Ahí voy. El proyecto de ley está pensado desde la normalidad, pero legislar desde el cambio climático implica pensar en estos momentos de crisis. Entonces, la pregunta es cómo generamos instancias de decisión para estos momentos de crisis que sean legitimadas por los sujetos en el territorio. Lo que pasa cuando se inicia el proceso, se solicita la concesión, no es lo mismo que legislar para cuando está ya la marea roja y se define la prohibición, cómo tomamos decisiones en esos momentos. Entonces, el planteamiento es, hay que pensar cómo legislar para que cada vez más vayan a ser frecuentes este tipo de situaciones y momentos. Entonces yo quería proponer 4 ideas, ¿no? O áreas que abordar. Primero, hablar sobre oportunidad de la información, sobre anticiparse a los efectos de estos eventos climáticos, prevenir conflictos y la legitimidad de los mecanismos de toma de decisión y las decisiones tomadas. Me avisan cuánto tiempo me queda para no pasarme. En términos de oportunidad de la información... ¿Cuánto tiempo más calcula, perdón? Puedo hacerlo en 3 minutos. Soy profesora, puedo hablar mucho, ¿no? Voy a tratar de hacer 5 minutos. No, perfecto, 5 minutos, ningún problema para dejarle espacio también a Greenpeace. En términos de oportunidad de la información, hay comentarios de forma y de fondo. De forma, ambas crisis, la crisis del ICE y la crisis de la marea roja, mostraron la dificultad de acceder a un registro único y público independiente. El foco, además de los proyectos en los centros de cultivo, hace difícil tomar decisiones con mirada regional. Es decir, la información que se solicita es por concesión y por centro de cultivo, y lo que se necesita es entender el panorama completo. En términos de fondo, los informes ambientales, las infas del rama, las caracterizaciones preliminares de sitio y otros están en formatos en que la información no está estandarizada ni en diálogo con las necesidades de instancia de planificación territorial. Entonces también hay que revisar qué tipo de información se pide, en qué formato, para que efectivamente pueda permitir tomar decisiones y acceder a ella de manera oportuna. En términos de anticiparse a efectos de los eventos climáticos extremos, ambas crisis mostraron que estos eventos no solo afectan al sector, sino que a toda la comunidad. Y fundamentalmente durante la crisis de la marea roja, el conflicto más fuerte fue porque el Ejecutivo entendía que el problema era solo de los pescadores y acotó de manera muy importante con quiénes debía interactuar, con quiénes debería conversar, y en realidad es toda la comunidad, porque son comunidades rurales donde hay una interacción y una integración y multiplicidad de roles. Para prevenir conflictos, la participación de las comunidades en instancias de seguimiento y monitoreo es fundamental, pero desde la prevención, es decir, antes de que ocurran los conflictos. En términos de la legitimidad de los espacios de toma de decisiones, las mesas del salmón, que fue la instancia ejecutiva durante el año 2008, la crisis del virus ISA, y las mesas de la marea roja, mostraron la lejanía de los espacios de toma de decisiones de los territorios rurales. Entonces hay que trabajar en identificar formas e instancias que sean preventivas, pero además inclusivas de la diversidad de realidades y de actores que hay en los territorios. Y un punto sobre la información científica. Hay una desconfianza profunda en las explicaciones científicas prevalentes, y eso tiene que ver con la opacidad con la que se da la información, el tipo de datos, pero también la oportunidad y el acceso a esta información. Entonces la invitación era pensar en principio de transparencia, mirada ecosistémica y mirada a futuro, que tienen que ver con líneas de base públicas que podrían estar alojadas en la Superintendencia de Medio Ambiente, con protocolos de eventos inesperados, con participación de las comunidades, así como para los terremotos, la ONEMI tiene unas instituciones donde se incorpora la comunidad. Deberíamos pensar en algún tipo de iniciativa de ese tipo y considerar mecanismos de apoyo para suplir la asimetría en acceso y comprensión de los datos. Hay que hacer un trabajo largo, y ahí los científicos somos responsables de enseñar
a manejar información científica, pero también el Estado puede apoyar esa labor de asimetría en la información. La mirada ecosistémica es fundamental al momento de pensar en proyectos de acuicultura, pero todo lo que tenga que ver con cambio climático, es decir, mecanismos de planificación conjunta y preventiva, incluir la gestión de residuos industriales desde el inicio, preocuparse del ciclo de vida de todo el proceso productivo y de todos los tipos de organismos. Y establecer áreas off-limits para la actividad acuícola en base a criterios científicos internacionalmente reconocidos. Que haya áreas que no se puede producir acuicultura, valoriza las áreas donde sí se puede producir acuicultura. Un punto importante que quiero hacer en términos de mirada a futuro tiene que ver con que hay que pensar que la industria ya está mirando hacia la producción mar afuera o el ciclo completo en tierra. Entonces la legislación tiene que pensar en eso ya. Porque en Noruega ya están haciendo los prototipos y lo están investigando, están probando. Han habido escapes de salmones, de hecho hubo uno muy reciente en Noruega con una balsa mar afuera. ¿Quién se va a hacer cargo de esos escapes en ese tipo de situaciones? O sea, creo que la legislación tiene que adelantarse a esos cambios y estar pensando la acuicultura del año 2050. Luego vienen mis comentarios específicos del proyecto, pero creo que los podemos dejar en ¿Sí? Sí, Bueno, se lo vamos a agradecer, muy amable, porque la verdad es que el tiempo se nos ha ido viniendo encima, así que le agradecemos mucho, pero sí que los haga llegar, es muy importante los comentarios específicos, así que perfecto. Vamos a darle la palabra entonces a don Mauricio. Igual, obviamente, la presencia del subsecretario, tanto de Medio Ambiente como de la Subsecretaría de Pesca, por supuesto van a ser invitados permanentes, así que no tengo que reiterarlo, pero queda igualmente, por supuesto, en la medida que vayamos avanzando en el proyecto para ir recibiendo los comentarios específicos. Don Mauricio. Bueno, muchas gracias, Presidenta, y senadoras y senadores, y todos los que están presentes. Voy a ser muy breve. Bueno, nosotros desde Greenpeace y analizando este proyecto en particular, nos parece que hay una oportunidad bien grande, hay una visión bastante positiva en el articulado que se propone. No, ese es de otra... No. Ese es de otra citación. Eso es protección de glaciares, otro tema, pero también está en esta comisión. Bueno, y a nosotros nos parece bastante importante, y voy a resumirlo en dos esferas en las que se está considerando cambios muy positivos con este proyecto de ley. Uno que tiene que ver en resolver el problema de incompatibilidad que se ha dado, digamos, a nivel territorial entre la acuicultura extensiva intensiva, digamos, con las áreas protegidas, algo que para nosotros era bastante deficitario hasta el día de hoy, es el hecho de que hubiera digamos, una diferencia entre los objetivos de protección que tienen las áreas protegidas que determina el Estado con la presencia de actividades industriales que tenían efectos bastante digamos, desproporcionados sobre esos ecosistemas. Entonces nos quedaba siempre como esa duda respecto a para qué se están generando áreas protegidas en el país, si de todas maneras esas mismas áreas pueden ser utilizadas para actividades productivas de este tipo. El poder definir ese límite entre cuáles son las áreas en donde se podría desarrollar, digamos, pensando también en que no sería algo retroactivo, sino que es respecto de las concesiones que se aprueben a futuro, nos parece bastante valorable. Otra cosa muy importante tiene que ver con la brecha de información disponible que hay, el hecho que se proponga que los nuevos proyectos ingresen por evaluación de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, hace que esa brecha de información que se admite que hay, que digamos no conocemos la línea base de los ecosistemas marinos, se pueda empezar a suplir. Es algo que digamos también da cuenta de muchos de los problemas medioambientales que ha generado la acuicultura hasta el día de hoy, es por el desconocimiento que hay de las características y sobre todo, bueno, es algo muy clave, sobre todo cuando estamos pensando en ecosistemas de tanto subantárticos como de fiordos y canales, en donde efectivamente las dinámicas de cómo funcionan estos ecosistemas están siendo todavía poco conocidas. Hay digamos un diseño
normativo muy asociado a lo que fue las primeras experiencias de acuicultura en la zona de Chiloé y en el mar interior de Chiloé, que no se corresponden necesariamente con lo que sucede en la zona de canales y fiordos de Aysén y Magallanes, por lo cual es importante que se pueda dar ese proceso de conocimiento. Y otra cosa, ya pasando como más al ámbito social que hay dentro de esta propuesta, este proyecto de ley, tiene que ver con poder ampliar la participación en la planificación territorial de otros actores que hasta el día de hoy no han sido considerados. El hecho que se empiece a darle importancia a la presencia de zonas ancestrales en pueblos originarios que pudieran generar una limitación, digamos, a la actividad acuícola nos parece muy importante. Si bien se han dado distintos tipos de procesos de ordenamiento territorial y de diálogos para generar la definición de dónde se puede instalar la acuicultura, creemos que hay una asimetría muy grande también en la toma de decisiones que viene a suplir este proyecto de ley y que nos parece bastante importante. Bueno, es algo que también se suple al momento de pensar en que no se generen dentro de áreas protegidas del Estado. Y algo bastante clave, digamos, es el hecho de que se pueda empezar a generar un estándar de mucho más alto respecto a todos los daños que se genera por la actividad acuícola. El hecho de que se empiece a limitar la cantidad de sanciones que puedan tener los titulares para poder pedir nuevas concesiones nos parece bastante oportuno, digamos. Hay algo dentro del discurso de la actividad acuícola que no se ha podido hasta el día de hoy garantizar, que es el hecho de que se puede desarrollar de una manera sustentable. Y el hecho de que efectivamente muchos de los titulares y en distintos puntos de la geografía de la zona austral reiterativamente se tienen conocimiento de daños medioambientales, de escapes, de situaciones de anoxia, dan cuenta de que hay que ponerle algún tipo de marco a ese tipo de situaciones para que no se repitan en extenso. Y bueno, hay algo que se me queda en el tintero también, el hecho de que, pero es algo que es necesario poder incorporar también en la discusión, es el hecho de que efectivamente al día de hoy todos los procesos de ingreso de las concesiones de acuicultura, de los proyectos al sistema de evaluación ambiental, se hace pensando en cada proyecto asociado a cada concesión en particular, pero no se está pensando en los efectos sinérgicos que genera la presencia de todos estos proyectos en una zona determinada, que muchas veces comparten distintos titulares o el mismo titular, pero que efectivamente hasta el día de hoy no vemos ningún instrumento que pueda dar cuenta de cómo analizar esos efectos sinérgicos y bueno, esperamos que mediante estudio de impacto ambiental haya una oportunidad de lograr eso. Eso más que nada y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y agradecemos su precaución por el tiempo, porque efectivamente ya estamos llegando a la hora de término. Mire, les quiero decir a la comisión lo siguiente. Primero, al subsecretario de Medio Ambiente, decir que esperamos el pronunciamiento, pues, obviamente, no ahora, sino que a la siguiente sesión cuando se pueda volver a tratar. Obviamente la Subsecretaría de Pesca y la División de Acuicultura serán invitados permanentes porque es un tema que está íntimamente relacionado y es muy importante escucharlos. Ahora, como comisión, quiero decir que estamos un poquito atorados en este momento porque nosotros tenemos, por un lado, como habíamos dicho, un plazo que le habíamos otorgado al gobierno tentativo para las indicaciones de delito ambiental. Entiendo, ya que está el subsecretario, que me diga si van a poder cumplir ese plazo del 16 o van a pedir prórroga, que era lo que habíamos acordado. El micrófono, perdón. El 14 era, perdón. Que no depende totalmente de nosotros, Presidenta, como ministerio. Entonces, la verdad... No, yo sé que tiene que hacer una rueda con Sexpress y demás, sí. Así, entonces, la verdad que estamos trabajando en las indicaciones. Yo creo que vamos a llegar al viernes, que creo que se vence el plazo, pero si se pudiese acordar igual, por si acaso, ampliarlo, encantado. Bueno, habíamos quedado que ustedes nos avisaran, porque si lo graban, perfecto, si no. Lo que quiero decir es que como comisión, obviamente, estamos también viendo el tema de delito ambiental y justamente esperamos estas indicaciones para poder seguir avanzando. Por otro lado, le quiero decir que después la secretaria nos va a hacer llegar, porque en este momento no tenemos, pero parece que existe una lista larga de invitados que están muy interesados en venir para este proyecto, obviamente. Entonces después nos hará llegar la lista, pero parece que no es menor. Y además, nosotros tenemos dos proyectos que están, por un lado tenemos un plazo de 30 días como comisión para pronunciarnos sobre el informe que ya hizo la Comisión de Economía, que tiene que ver con proinversión.
y eso también es un tema que nos atañe a nosotros y que también lo vamos a ver. Fuera de eso, habíamos anunciado que es muy importante avanzar en borde costero porque está muy relacionado con lo que estamos viendo justamente que tiene que ver con las concesiones de acuicultura y evidentemente que queremos saber cómo va a avanzar ese proceso y no quiero ni siquiera decir además que está también el tema de los glaciares que también, digamos, empezó a verse, aunque entonces yo voy a esperar la llegada del presidente titular, espero que nos ordenemos a lo que nos queda, pero también decirles que la sesión extraordinaria que teníamos mañana, que era una sesión extraordinaria, no ordinaria, digamos, fue postergada para el martes siguiente a las 12. Por lo tanto, no va a haber sesión si se mantiene ese plazo de Comisión de Medio Ambiente, porque no puede sesionar en paralelo. Y eso significaría que nos quedaríamos sin esa sesión y eso significaría que ya prácticamente entramos a la semana después, a la subsiguiente, al martes subsiguiente, entramos a la semana regional. Por lo tanto, más todavía nos complica nuestro calendario. Entonces, con mayor razón, yo le voy a pedir a la secretaria, una vez que regrese el senador Girardi, que nos pongamos de acuerdo para ver cómo vamos a apretar, pero más que nada ordenar lo que tenemos, porque yo siento que estamos viendo demasiados proyectos en paralelo y eso de alguna manera también afecta, digamos, porque a veces es bueno como concentrarse en uno de los proyectos para ver en particular y obviamente seguir viendo otros temas. Entonces vamos a tener que ordenarnos bien. Yo quería hacer ese comentario antes que termináramos la sesión para que nos demos cuenta de la importancia. Ahora, propongo para la Subsecretaría de Medio Ambiente o al subsecretario que mantenemos en principio el plazo el viernes 14 y ustedes nos hacen llegar antes del 14 si necesitan mañana, de aquí a mañana más plazo, ningún problema, se les otorga más plazo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados. Perdón. La moción a la que yo me referí que tiene idénticos contenidos está en la Comisión de Pesca, entonces habría que solicitar en la sala que se pudiera traer a esta comisión para trabajar los respondidos. Son idénticos contenidos. Muy bien, entonces habrá que solicitarlo. Muy bien. Agradeciendo una vez más a todos nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta.